vamos a hablar ahora de cuáles son los modos de expresión de los sistemas cosmológicos. Y pareciera ser que existen al menos dos. No voy a afirmar que no pueda haber otros, pero los que me consta que sí existen son dos modos de expresión de sistemas cosmológicos. O sea, de sistemas ordenados de una manera más o menos racional, pero siempre simbólica, que más o menos coherente, pero de nueva cuenta, siempre simbólica, que ofrecen explicaciones de cómo este universo llegó a ser lo que es. Esa sería la definición de sistema cosmológico. Y bueno, pues me parece que hay dos modos de expresión de esos sistemas cosmológicos. Por un lado, lo que vamos a conocer como cultos. Y por el otro lado, lo que vamos a conocer como religiones. En tanto que son modos distintos, deben de tener diferencias entre sí. Kant, para variar, en su tratado de la religión desde los límites de la mera razón, ofrece al lector una distinción entre unos y otros que me parece bastante interesante, bastante útil y que además siglos después, muchos siglos después, el siglo pasado, en el siglo XX, va a ser corroborado por un rabino judío de nombre Yeshayahu Leibovitz, que en lo particular encuentro yo un autor apasionante, conocedor como nadie que yo haya leído de lo que implica la esencia de las religiones. Mi entendimiento de las mismas, mi entendimiento de las religiones fue uno antes y después de Yeshayahu Leibovitz. Ni siquiera podría decir que Kant, porque más o menos intuía lo que Kant va a plantear en su libro, pero, pero las afirmaciones tan contundentes que llega a ser Yeshayahu Leibovitz, muy en el sentido kantiano, son, para mi gusto, impresionantes, ¿no? O sea, hablan del profundo entendimiento que tiene ese señor de lo que una religión es. Pero, pero antes, pues, permítanme, de Leibovitz hablaremos en su momento, cuando lleguemos al judaísmo. Pero en este momento, pues, en el que apenas estamos comenzando a abordar los sistemas cosmológicos, permítanme ofrecerles la distinción que hace Kant entre lo que son los sistemas cosmológicos de culto y los sistemas cosmológicos que podríamos denominar, propiamente hablando, religiones. Comparten dos características, en tanto que ambos son sistemas cosmológicos, pero van a tener una característica que solo va a tener las religiones y de las que pues voy a hablar en este momento. La primera característica que tanto los cultos como las religiones comparten es lo que llamaríamos en nuestro lenguaje cotidiano La doctrina, ¿sale? El credo. ¿Qué es el qué es la doctrina? Es el conjunto de narraciones, de interpretaciones, de enunciados que son ofrecidos a los creyentes, que son ofrecidos a la gente y que si aceptan e integran a, a su construcción de mundo, generan fe. Esa sería la definición de doctrina. De nueva cuenta, el conjunto de enunciados, el conjunto de narraciones, el conjunto de juicios explicativos que son ofrecidos a pues, los habitantes del planeta y, y cuya integración a la vida del sujeto, a la construcción del mundo que este sujeto tiene, traen como resultado la fe. cada religión pues tiene su doctrina. Iremos viendo de manera detallada cuál es la doctrina de cada uno de estos sistemas cosmológicos, pues conforme vayamos llegando a ellos. Algunas cosas, de nueva cuenta, las comparten, otras pues no las comparten. Esta doctrina tiene como característica la relación que el sujeto tiene no para con Dios, sino para consigo mismo
teniendo como, teniendo como punto de unión esa doctrina. Dicho en otras palabras, si Dios se llama Yahvé, o si es solo uno, o si es uno pero son tres, o si nació de una virgen, o si se llama Krishna y es de color azul, o, o si se llama mm, Namu, o como sea, si yo lo creo, eso es algo que solamente yo puedo saberlo. Esto quiere decir la doctrina nos da las herramientas para establecer una relación de fe privada con nosotros mismos. Yo puedo ir por el mundo diciéndole a la gente que creo en el Dios que crea, pero si realmente tengo fe o no, eso es algo que en un momento primero solo yo puedo saber. No lo puede saber la gente solo escucha lo que yo digo, la gente solo escucha mis enunciados. Pero si cuando los hablo tengo fe o no, eso es algo que solamente yo como sujeto puedo saber. Es por eso que la doctrina establece una relación del sujeto consigo mismo, siendo el contenido de esta doctrina la herramienta que relaciona. Por el otro lado, vamos a tener lo que se conoce como liturgia. Esto quiere decir el conjunto de ceremonias, de rituales, de procedimientos, de pasos, de movimientos, de arte, de símbolos que el sujeto que tiene fe debe de llevar a cabo públicamente, ahora sí, para mostrarle tanto a los miembros de su misma comunidad como a los miembros de otras comunidades con un sistema cosmológico distinto y al que no pertenece, con el que no se siente identificado, que es miembro de esta comunidad y no de las otras comunidades. Cada sistema cosmológico tiene su propia liturgia, así como tiene su propio credo. Dicho en otras palabras, cada dios dijo cuáles eran los símbolos, los pasos a seguir, los movimientos corporales, los símbolos estéticos que tenían que llevar a cabo los miembros del pueblo que gobernaba, que mandaba, que había creado, que protegía. Por ejemplo, los católicos se persignan. Los protestantes creen en el mismo Dios, exactamente el mismo. Tienen exactamente el mismo libro sagrado. Pero los protestantes no se persignan. No se persignan. Esto es parte de la liturgia católica, pero no es parte de la liturgia de ninguna de las denominaciones protestantes. Si pones la mano así, ¿sale? O si la pones así al momento de orar, eso es parte de la liturgia. Si pasas, si comulgas y te dan la hostia, es parte de la liturgia. Si tomas un gallo y lo sacrificas, eso es parte de la liturgia, ¿sale? Si antes de hacer tu ofrenda al Dios tienes que cantar y bailar, eso es parte de la liturgia. Y cada sistema cosmológico, en tanto que tiene dioses diferentes con doctrina diferente, también tiene una liturgia diferente. La relación que establecen las liturgias es una relación ya no del sujeto para consigo mismo, sino una relación del sujeto para con otros sujetos que afirman tener la misma fe, o sea, tener la misma doctrina. Pero ya no nada más lo dices, sino que ahora lo demuestras por medio del cumplimiento de los rituales que dan identidad estética a tu comunidad de sistema cosmológico. Esa es la liturgia. Y estos dos son compartidos tanto por los cultos como por las religiones. Todos los cultos tienen su credo, todos los cultos tienen su sistema narrativo y también todas las religiones. También todos los cultos tienen su sistema litúrgico, o sea, su conjunto de rituales y de ritos y de movimientos y de canciones y de todo eso que es tan estéticamente simbólico, que sería la característica de la liturgia, sin importar si son cultos o si son religiones, siempre tienen liturgia, siempre tienen rituales, ritos.
Estas dos características las comparten. Pero la característica que que no comparten y que por lo tanto hace la diferencia entre un culto y una religión es que las religiones tienen una tercera punta en su triángulo existencial, que sería la normatividad. La normatividad. Lo que se conoce en términos religiosos como el canon, o sea, la serie de directrices que ya no tienen que ver con lo ritualístico, sino que tienen que ver con las conductas del sujeto que cree en Dios. Te da órdenes. Dios te da órdenes, pero no órdenes simbólicas. Te da órdenes de valoración absoluta correspondientes a lo ético. Esto se puede ver claramente en los 10 mandamientos, en los clásicos 10 mandamientos, ¿no? Adorarás a Dios por sobre todas las cosas. Adorarás a tu padre y a tu madre. No levantarás falsos testimonios. No matarás, no robarás, no envidiarás. Todos estos son imperativos divinos que uno los cumple porque Dios te lo dijo, pero además porque encierran una fuerte significación ética. Como toda ética, como todo sistema de imperativos morales, estas conductas ordenadas van a exigir de ti una renunciación a tu inmediatez personal. Ya no vas a estar pensando solo en ti al momento de actuar, sino que vas a estar pensando también en las consecuencias de tus actos para con otros sujetos existenciales que también fueron creados por los dioses. Kant afirma, y estoy de acuerdo con él, que la parte canónica es la única que verdaderamente nos habla de la fe del sujeto. Y que por lo tanto es el único modo de relación verídica con aquello que el sujeto creyente llama Dios. Dicho en otras palabras, si tú tienes fe, vas a cumplir con el canon. Si no cumples con el canon, es porque no tienes fe. Y entonces nada más te estás engañando a ti mismo, porque te sabes todo lo que dice tu ritual, te sabes todo lo que dice la Biblia, te sabes todo lo que dice el Bhagavad Gita, te sabes todo lo que dice el Dhammapada, te sabes todo lo que digan cualquier libro religioso. Te lo sabes de memoria, sabes el credo, lo puedes recitar, pero en tu vida personal no cumples con el canon y te comportas rompiendo con las leyes que Dios te exige si eres miembro de su comunidad de fe. También vas a la iglesia, también vas al templo, también vas con tu comunidad. Y haces todo lo que te enseñaron a hacer. Te hincas, te paras, te hincas, te paras. Vas, comulgas, te dan la hostia. Y fíjense además, ¿no? El asunto es que solamente te dan la hostia si te confesaste. O sea, si reconoces que no has operado en conformidad con el canon, pues está clarísimo, ¿no? Ustedes saben la cantidad de personas que van y comulgan y no se confesaron, o sea, que no reconocen que han cometido pecado, ¿no? Entonces, pues lo simbólico no tiene absolutamente ningún tipo de significación profunda para ninguno de los dioses, sin importar cómo se llama. ¿Sale? En los cultos sí, en los cultos lo simbólico es muy importante, es lo único, porque no tienen canon, no tienen sistema normativo ético, pero las religiones sí tienen sistema normativo ético directamente proveniente de Dios y eso es lo que las vuelve religiones. Si tú cumples con el canon, Dios va a estar contigo. Tú vas a estar con Dios y por lo tanto Dios va a estar contigo. Dios sabe que eres parte de su comunidad porque cumples con sus imperativos. Y Dios sabe. Entonces, todo lo demás es solamente parafernalia. Todo lo demás son solamente enunciados. Todo lo demás son solamente movimientos de manos, movimientos de cuerpo y pinturitas y canciones. Pero no son propiamente hablando formas, modos de ligarte a Dios. Y Dios lo sabe.
a la persona que favorece la parte doctrinaria sobre de las otras dos, esto quiere decir a la persona que se sabe todo de memoria, que se sabe todo lo que dicen sus libros sagrados, que se sabe todo el credo, que se sabe todo lo que le han enseñado al pie de la letra, pero solo se lo sabe de palabra, y pero no cumple con el canon y nunca va a misa ni nada por el estilo. A esas personas se les conoce como fanáticas, y son los que no pueden soportar aquellos cuyo contenido religioso, cuyo contenido discursivo, o sea, las maneras de expresar su creencia en los dioses de las demás comunidades, no las puede soportar. Y entonces es intolerante y bueno, pues sabemos, ¿no? O sea, sabemos todas las cosas que pasan en el mundo, que llegan hasta inclusive los ataques terroristas, los atentados y los genocidios a lo largo de la historia. ¿Por qué? Pues porque creen que es más importante lo que dice la letra que lo que simboliza la letra. Los judíos tienen una gran metáfora que reza que no es el fuego negro lo que importa, sino el fuego blanco. El fuego blanco es el que quema, no el fuego negro. Con esto lo que nos están diciendo es que en los textos sagrados las palabras no son tan importantes, sino lo que está detrás de las palabras, lo que nos están queriendo decir esas palabras. O sea, de nueva cuenta, lo importante no es el símbolo, sino lo simbolizado. Lo importante no es el significante, sino el significado. Y el fanático no ve eso. El fanático cree que lo más importante son las palabras, que lo más importante es al pie de la letra saberse, pero pues no traduce todo ese conocimiento en actos públicos. Y las religiones son invariablemente cuestiones que tienen que ver con la comunidad. Si no, pues no son religiones, ¿no? Por el otro lado, a quienes le dan prevalencia a la parte ritualística, quienes le dan prevalencia a la parte litúrgica, pero no saben absolutamente nada de lo que dicen sus libros sagrados, nunca jamás los han leído, y pues tampoco respetan el canon. Pero eso sí, siempre se persignan, ¿no? Eso sí, todos los días rezan. Eso sí, todos los días oran en dirección a la Meca, o todos los días le cantan y le bailan a sus dioses, y sacrifican a la gallina, y cumplen con todos los rituales. Pero pues unos no tienen canon, los otros aunque lo tengan no lo cumplen, y a esas personas se les llama supersticiosos. A las personas que favorecen la liturgia por encima de lo doctrinario y por supuesto del canon, esas personas son supersticiosas. Y las personas supersticiosas pues tienen como característica epistemológica, digámoslo así, como característica filosófica, el suponer que los dioses son corrompibles. Tú te puedes portar como quieras, siempre y cuando le prendas la velita a tu dios, ¿no? Entonces te comportas como un verdadero desalmado. Pero como crees que los dioses son corrompibles, le prendes la velita. No solo indignificas la figura de los dioses, porque pues crees que se pueden comprar, que venden su conciencia y que venden su sabiduría, sino que además crees que son barateros, ¿no? Porque nomás les prendes una velita, o porque te persinas cuando pasas por los panteones, pero todo el tiempo te la pasas criticando y juzgando a las demás personas y viendo la paja en el ojo ajeno, pero no puedes ver la viga que tienes en el tuyo, pero eso sí, traes tu escapulario, ¿no? Y estás con tu rosario todo el día. Pues esas personas son supersticiosas. Y finalmente, las personas no frecuentan todos los servicios religiosos de su comunidad, y a lo mejor no conocen al pie de la letra todo lo que dicen los textos sagrados, pero recurren a ellos pues para saber qué es lo que Dios espera de ellos y cuáles son las órdenes, el modo de conducta en su vida cotidiana que los dioses le han dado, y las cumple. Pues esa persona es la persona religiosa. Esas son las personas que verdaderamente tienen fe, y como los dioses pueden ver todo, tus conductas internas y tus conductas externas, pues esas personas son las personas que están realmente religadas
a Dios y que van a alcanzar, por lo tanto, aquello que Dios tenga preparados o los dioses tengan preparados para ellos en el momento de la reunión. Finalmente, pues eso es lo que significa una religión, el momento en el que te vuelves a unir con los dioses. Pero no te puedes unir a los dioses solo por estar prendiendo velitas, por estar yendo a misa, por estar yendo al Sankirtan de los hindúes, o por estar haciendo yoga y las posiciones, pero en tu vida te comportas como un desalmado, pues entonces tu destino será el de un desalmado, ¿no? Se cuenta en una leyenda árabe que entró un profano a un templo musulmán al momento de la pues, celebración, ¿no? Al momento de la celebración de su ritual. Y entonces estaban todos sentados escuchando lo que decía el omán, que vendría siendo el equivalente a, pues, al pastor o al cura cristiano. Y entonces narran la persecución que padeció el profeta Mahoma en su ciudad natal, la Meca, con las intenciones de matarlo. Y entonces él huye hacia Medina. Y el profano, que no era musulmán, escucha la historia y se indigna, se indignifica. Y entonces grita, ¡ah! Desgraciados, ¿cómo es posible que lo intenten matar? Matar no es bueno, ¿no? Y menos a una persona como Mahoma. Y él no creía en Mahoma. Y entonces, al momento de que irrumpe el ritual, el resto de los musulmanes se ofende, muchos se desgarran las ropas y lo empiezan a regañar. Y sin embargo, el Omar les dice, déjenlo en paz. Él tiene más fe que ustedes. Él tiene más fe que ustedes. O sea, comprendió que no hay que perseguir al inocente. Comprendió que no hay que matar. Y entonces se sintió tocado por una narración de un credo al que no pertenece. Y ustedes que dicen sí pertenecer al credo, escuchan la historia y se quedan impávidos. Es una historia bastante agradable, me gusta, creo que ilustra lo que estoy queriendo decir, y que viene contenida en un libro que se llama El canto del pájaro, escrito por Anthony de Melo, un cura jesuita que es bastante ecuménico, o sea que acepta elementos de muchas religiones porque pues, se cree en la religión universal. Así como hay una humanidad, sin importar el color de piel, el sexo, las preferencias musicales, las expresiones culturales, porque pues también en conformidad con los sistemas cosmológicos hay un Dios, pues entonces asimismo, asimismo también podría haber una religión universal, ¿no? Una religión ecuménica. Entonces, Anthony de Melo cree en eso, como modelo se escucha bien, ¿no? Bueno, hasta aquí le dejamos por el momento.